Y ya compartiendo pantalla, ya pueden apagar su cámara. Bueno, ya la apagaron todos. Bueno, los pocos que la tenían prendida. Bien, el siguiente y último ejemplo y última tarea son problemas con líquidos. Y cuando son líquidos, hay un concepto que es muy importante para resolver los problemas con líquidos. Ya habíamos visto acá que la trayectoria politrópica es con gases y la trayectoria isométrica es con líquidos. Pero hay algo más que es importante para líquidos, lo que vamos a ver a continuación. Pero es importante también esto, la trayectoria isométrica para líquidos. Y a este concepto de líquidos se le conoce como líquido incompresible o inexpansionable. Decir líquido incompresible literalmente significaría que no se pueden comprimir los líquidos. O líquido inexpansionable, que no se puede expansionar. En realidad es relativo. Es una manera de decirlo. Los líquidos sí se pueden comprimir o expansionar. Pero ya veremos ahorita a qué se refiere, a qué nos referimos cuando decimos líquido incompresible o líquido inexpansionable. Al fluido del sistema se le llama líquido incompresible o líquido inexpansionable, el correspondiente al proceso, cuando cumple con las siguientes condiciones de operación. Condiciones de operación. La primera, líquido sin cambio de fase. Si en una aplicación un líquido está cambiando de fase, ahí no se le puede llamar, en esa aplicación, no se le puede llamar líquido incompresible o líquido inexpansionable. Tiene que ser líquido sin cambio de fase. Segunda condición, proceso estable de compresión o expansión. Obviamente, se le llama incompresible cuando el proceso es de compresión, inexpansionable cuando el proceso es de expansión. Suena contradictorio decir un líquido incompresible con un proceso de compresión. Suena contradictorio, porque decir incompresible significa que no se comprime. Y decir un proceso de compresión significa que se está comprimiendo. Suena contradictorio, pero ya verán por qué. Proceso estable de compresión o expansión. Pero hay otra condición, o más bien son dos condiciones, pero juntas en una sola. Adiabático y sin fricción. Entonces, para poderle llamar a un líquido incompresible o inexpansionable, tienen que cumplirse esas tres condiciones. Si no se cumplen las tres, entonces no se le puede llamar así al líquido en un proceso, en una aplicación. Solamente cuando se cumplan las tres condiciones.
Por ejemplo, el agua que pasa por el radiador del automóvil, ¿cumple la primera condición? Sí. Entra líquido y sale líquido. No cambia de fase. Sí cumple la primera condición. La segunda condición, ¿la cumple? Es un proceso estable, pero no es ni de compresión ni de expansión. Y puede ser estable, pero no es de compresión o de expansión. Entonces, no cumple la segunda condición. La tercera condición, menos, porque no es adiabático. El radiador del automóvil está diseñado para que transfiera calor con los alrededores. No es adiabático. Tal vez sí es casi sin fricción, pero no es adiabático. Por lo tanto, el agua que pasa por alrededor de un automóvil no se le puede llamar líquido incompresible o líquido inexpansionable, porque no cumple las tres condiciones. El agua que pasa por el boiler de la casa, igual, cumple la primera condición, líquido sin cambio de fase, pero no cumple la segunda, porque el proceso no es de compresión o de expansión, y tampoco cumple la tercera, porque no es adiabático. Tal vez sí es casi sin fricción, pero no es adiabático, igual que en el radiador. Entonces, el agua que pasa por el boiler de la casa no se le puede llamar líquido incompresible o inexpansionable. Entonces, ¿en qué aplicaciones sí se le puede llamar así? Como los ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, en una bomba, que es el ejemplo que vamos a ver. El agua que pasa por una bomba, líquido sin cambio de fase, lo cumple. Proceso estable, y en una bomba es de compresión. El proceso sería de compresión en una bomba. Y es casi adiabático. Y también es casi sin fricción. Entonces también cumple. Entonces, el agua o el líquido, aunque sea cualquier líquido en una bomba, cumple las tres condiciones. Entonces, al líquido de una bomba se le puede llamar líquido incompresible. Y digo incompresible porque el proceso es de compresión. Lo mismo sería en una turbina hidráulica. Una turbina hidráulica, líquido sin cambio de fase, proceso estable de expansión. Adiabático y sin fricción también lo cumple. Entonces, al líquido en una turbina hidráulica se le puede llamar líquido inexpansionable. Espero que haya quedado claro, jóvenes. Cuando se habla de líquido incompresible o líquido inexpansionable, es cuando tenemos proceso de compresión o de expansión. Si no hay proceso de compresión o de expansión, ¿por qué le llamamos incompresible o inexpansionable? Es absurdo. En un radiador de automóvil, ¿por qué le
¿por qué le llamaríamos incompresible o inexpansionable al líquido? O en el boiler. No, hay que tener cuidado cuando se deben usar esas palabras. Cuando cumpla con estas condiciones. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué implica? Que se le llame líquido incompresible o inexpansionable. Implica lo siguiente, y se les llaman, mientras que acá se le llaman condiciones de operación, aquí vamos a hablar de características de operación. Cuando cumple las condiciones de operación, el volumen específico del líquido casi no cambia. Casi. En realidad sí cambia, pero muy poco. Y por eso digo casi. Y por eso está aquí aproximado. No es exactamente el mismo volumen específico. Aproximado. El volumen específico casi no cambia y se puede decir que es casi isométrico. Y por esa razón, acá hablamos que en líquidos la trayectoria es isométrica. En realidad es casi isométrica. Y entiendan lo siguiente, las palabras comprimir o expansionar literalmente se refieren al volumen de las moléculas. Comprimir o expansionar literalmente es el volumen de las moléculas. De ahí que cuando se dice incompresible o inexpansionable, se refiere al volumen de las moléculas, de que es isométrico. Pero realmente sí se pueden comprimir si hablamos de presión. Podemos aumentar mucho la presión de un líquido. Es una compresión. Podemos disminuir la presión de un líquido. Es una expansión. Un líquido sí se comprime, sí se expansiona respecto a la presión, pero casi no se comprime, casi no se expansiona respecto al volumen. Y de ahí viene la palabra incompresible o inexpansionable, refiriéndose al volumen. ¿Quedó entendido eso, jóvenes? Por eso, aunque suene contradictorio, decir un líquido incompresible con proceso de compresión. Se oye contradictorio, pero es que cuando se dice incompresible, nos referimos a que es casi isométrico. Y al decir compresión, nos referimos al aumento de presión. O decir un líquido inexpansionable con proceso de expansión. Líquido inexpansionable significa casi isométrico. Proceso de expansión significa disminución de presión. Pero no solamente el volumen específico casi no cambia. Está demostrado experimentalmente que la temperatura también casi no cambia. Y por lo tanto, también sería isotérmico. Por ejemplo, el agua que pasa por alrededor del automóvil o por el boiler de la casa, su temperatura sí cambia y no es isotérmico. Y otra más,
La energía interna también casi no cambia. Es decir, el cambio de energía interna es casi cero. En los ejemplos y tareas que vimos con gases, en algunos problemas fue compresión, en otros problemas fue de expansión del gas. Y el cambio de energía interna que calculamos era grande. Es decir, en una compresión o expansión de un gas, sí cambia mucho la energía interna. Pero cuando se trata de un líquido, casi no cambia. Y se puede considerar despreciable el cambio de energía interna. De hecho, recuerdan que energía interna depende de fase y temperatura. Por lo tanto, si la fase no cambia y la temperatura no cambia, por esa razón, el cambio de energía interna casi no cambia. Estas características de operación son muy importantes tomarlas en cuenta en aplicaciones donde se cumplan estas tres condiciones. Siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones. Si no se cumplen las tres condiciones, no debemos de considerar esas características de operación. Si no se cumplen las tres condiciones, tampoco se cumplen las tres características. Espero que haya quedado entendido y claro, jóvenes. Ese es todo el concepto de líquido incompresible o no expansionable. En el ejemplo que vamos a ver, en el último ejemplo y la última tarea, se van a cumplir las tres condiciones. Y por lo tanto, para resolver esos problemas, vamos a considerar estas características. En las hojas de resumen también está incluido esto. Aquí dice condiciones de operación para líquido incompresible o líquido inexpansionable. Y aquí están las tres condiciones. Y luego dice características de operación para líquido incompresible o líquido inexpansionable. Vean que líquido incompresible o líquido inexpansionable está entre comillas. Y estar entre comillas es como diciendo, es una manera de llamarle. Es como un apodo. Es como un apodo que le damos a un líquido. Y se le da ese apodo cuando cumple estas tres condiciones. Y esas son las características de operación que acabamos de ver. Entonces, aquí están el mismo concepto en las hojas de resumen. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Bien, permítame un momento, un minuto, no me tardo. Ok, vamos a empezar entonces el último ejemplo y ustedes van a empezar su última tarea. Y ya verán cómo vamos a aplicar este concepto.
El último ejemplo se trata de una bomba. El ejemplo 2.4 se trata de una bomba. Y su última tarea se trata de un venturímetro de líquido. El dibujo que voy a usar para el ejemplo es este, el de la página 9. Dice bomba de líquido. De hecho, no es necesario decir de líquido, puesto que las bombas, teóricamente, las bombas son exclusivamente para líquidos. Pero erróneamente se les llama bomba también en algunos casos como esas bombas para inflar balones, pero son bombas de aire, erróneamente. Bueno, para que no haya duda, le puse completo aquí bomba de líquido, pero repito, en realidad las bombas generalmente son exclusivamente para líquidos. Aquí está dibujado una bomba. Este círculo representa la bomba. Este triangulito que tiene abajo representa la base de la bomba. La base donde está apoyada la bomba. Y esto representa un eje. Quiero aclarar, el dibujo está incorrecto, pero muy a propósito, porque el eje en realidad se vería nada más un círculo, un circulito pequeño aquí en el centro. Pero si nada más se dibujara el circulito, no se apreciaría el eje. Por eso se representa así, para indicar el movimiento del eje. Y a través de ese eje se va a suministrar potencia a la bomba. Comúnmente se suministra con un motor eléctrico. Entonces, se, se tendría un motor eléctrico que suministra potencia mecánica a la bomba. Dentro de la bomba hay un mecanismo y con el trabajo mecánico suministrado mueve al mecanismo de la bomba, más bien lo haría girar en ese sentido, comúnmente lo haría girar en ese sentido, o bueno, de acuerdo al movimiento del eje como está indicado, entonces más bien lo haría mover en ese sentido, de acuerdo a este movimiento indicado en el eje. Movería el mecanismo. De hecho, está indicado al revés el movimiento del eje. El movimiento del eje debería ser para que mueva el mecanismo en ese sentido, para que empuje al líquido, succiona líquido y lo empuje hacia el tubo de salida. Tendría que girar así, en ese sentido. No sé si me estén entendiendo, jóvenes. Mueve el trabajo mecánico, mueve al mecanismo y empuja el líquido por ese tubo de salida. En algunas bombas, el tubo de salida está horizontalmente, pero en otras bombas, como en este dibujo, está hacia arriba, para que impulse el líquido, al salir, vaya subiendo por una tubería para descargar el líquido a una cierta altura. ¿A dónde lo va a descargar? No nos interesa ahorita, puede ser un recipiente. Esta flecha que está indicada aquí, esta, es el aumento de altura de la entrada a la salida.
el aumento de altura, esta flecha. Pueden ser varios metros, muchos, pueden ser muchos metros de altura. Le vamos a llamar 1 en la entrada a la bomba y 2 en la salida de la bomba. Por ejemplo, imagínense que tuviéramos aquí un recipiente de donde succiona la bomba, el líquido de ese recipiente. En realidad, el tamaño del recipiente sería más grande de lo que estoy poniendo. Y también tendríamos un recipiente acá donde va a descargar. Y también sería más grande de lo que lo estoy dibujando. Y repito, la altura a la cual está ese recipiente donde descarga puede estar mucho más arriba de lo que está dibujado. No está a escala. Entonces, el objetivo es que la bomba suba el líquido que está de un recipiente a otro recipiente a una cierta altura. Ese puede ser el objetivo de la bomba, subir al líquido y posiblemente también aumentarle presión. No están dibujados los recipientes, digamos, porque no nos interesan, para poder poner los datos en el dibujo. Este es el dibujo del ejemplo que vamos a ver y por lo tanto, para empezar, aquí le pondríamos ejemplo 2.4 y subrayado. En cambio, ustedes en su tarea, este es el dibujo del venturímetro de gas. ¿Qué es un venturímetro de gas? Ahí lo ven. ¿Qué es? Una tobera Y un difusor. y un difusor. Le vamos a llamar 1 al entrar a la tobera. Y 2, el 2 no va a ser la salida del difusor. No, el 2 es en la salida de la tobera, entrada al difusor. Y comúnmente se le llama garganta. En la salida del difusor sería un estado 3. Sin embargo, lo que ustedes van a analizar en realidad es la tobera. Se le llama venturímetro al conjunto tobera y difusor. Pero en realidad el problema se trata de una tobera. Es decir, van a analizar nada más la tobera de 1 a 2. Lo que les sucede, perdón, por cierto, ese es un venturímetro de gas, no. El que van a usar es este, venturímetro de líquido, porque su tarea va a ser con líquido. Entonces van a analizar la tobera, lo que le sucede al líquido en la tobera. Únicamente la tobera. Pero así está el problema para que sepan lo que es un venturímetro. Pero en realidad es un problema de tobera, tobera con líquido. El ejemplo anterior que vimos fue una tobera con gas. Bueno, esta tarea va a ser una tobera con líquido. En otras palabras, al resolver su tarea, y lo primero que tienen que ponerle aquí es
Tarea 2.4. Y subrayarlo. Entonces, durante la solución del problema, hagan de cuenta, olvídense del difusor. Olvídense del difusor. Hagan de cuenta que es un problema de tobera únicamente. ¿Entendido, jóvenes? Olvídense del difusor al resolver el problema. Es una tobera de líquido. Entonces, regresamos al ejemplo. Este es el dibujo que voy a usar en el ejemplo. Y vamos a empezar el planteamiento del problema. Dice, una bomba succiona. ¿Y qué implica la palabra succiona? Entrada. Entrada. Un flujo de aceite. Por cierto, aquí sí tenemos el nombre del líquido, aceite. Y por esa razón, aquí, abajo de la palabra líquido, puse el nombre, aceite. Igual acá en la salida, abajo de la palabra líquido, puse el nombre aceite. Creo que en su tarea, ¿sí? El líquido es agua, así que ustedes también en su tarea, abajo de la palabra líquido, pónganle agua, el nombre del líquido. Una bomba succiona un flujo de aceite de 1100 litros por minuto. Y les pregunto, ¿qué es litros por minuto? Flujo de masa. No es flujo de masa. Un ¿Litro gasto. qué es? ¿Litro es masa? Litro no es masa, no es unidad de masa litro. Litro es unidad de volumen. Minuto, tiempo. Entonces, volumen entre tiempo, ¿qué es? ¿Y es gasto? Gasto, flujo volumétrico. Es muy común que cuando se habla de líquidos, el gasto se maneja en litros por minuto. Pero las unidades correctas, y tenemos que convertir estas unidades a las unidades correctas, debe ser, para poderlo utilizar, metros cúbicos sobre segundo. Gasto. Entonces, este dato es gasto de entrada. Y así lo escribimos aquí. Ya pusimos el nombre del líquido, aceite, y ahora escribimos el gasto 1, 1100 litros por minuto. Vamos a tener que convertirlo a metros cúbicos por segundo. Y eso lo vamos a hacer, como no es tan simple la conversión, no la hago directamente aquí. Recuerdan que más abajo ponemos conversión de unidades. Ahí es donde lo vamos a hacer. Por un tubo de 25 centímetros de diámetro. Diámetro del tubo de entrada. Es el diámetro de ese tubo. Diámetro 1, 25 centímetros, 0.25 metros. Esto sí, aquí lo convertimos directamente a metros. A 120 milímetros de mercurio de vacío. ¿Qué viene siendo esto?
Presión de vacío. Presión, la presión de entrada. Claro, es una presión de vacío en columna de mercurio, pero es la presión de entrada. Así que lo ponemos acá en el dibujo como presión 1. 120 milímetros de mercurio de vacío. Después tenemos que convertirlo a las unidades correctas. Descargando, y la palabra descargando, ¿qué implica? Salida. Salida. Así que ya va a ser, descargando ya va a ser acá, en la salida, en el estado 2, donde va a salir el líquido del tubo de salida. No es en la salida de la bomba, no, es en la salida del tubo, acá arriba. Ya verán por qué. No es en la salida de la bomba. Descargando por un tubo, porque la bomba no descarga. La bomba no descarga inmediatamente saliendo de la bomba. No, descarga hacia donde vaya el tubo de salida. Y en este caso descarga acá arriba. Descargando por un tubo de 15 centímetros de diámetro. Aquí también le puse el nombre aceite. Diámetro 2, 15 centímetros, 0.15 metros. Por cierto, fíjense, el diámetro de entrada es de 25 centímetros, más grande. Y precisamente el dibujo está hecho así, porque generalmente así son los tubos de las bombas. El diámetro de entrada es más grande y el diámetro de salida es más pequeño. Así comúnmente están diseñadas las bombas. Un tubo de salida de diámetro más pequeño que el tubo de entrada. Cuando vemos una bomba así, pues simplemente el tubo que vemos hacia arriba siempre es el de salida. Pero también identificamos que el tubo de salida es el tubo de menor diámetro. Son dos maneras de identificar cuál es el tubo de entrada y cuál es el tubo de salida. Porque cuando tenemos conectadas, cuando están los tanques, imagínense que tenemos instalada una bomba y que está funcionando, que lo llevo a donde está instalada una bomba y está funcionando. Y les digo, díganme cuál es el tubo de entrada y cuál es el tubo de salida. Bueno, la forma de identificar, no están viendo esto, no están viendo el movimiento del líquido, no. Recuerden lo que les dije, hagan de cuenta que aquí hay un tanque, y acá también hay otro tanque. Entonces, les pregunto, cuando los llevo a donde está una bomba funcionando y les digo, díganme cuál es el tubo de entrada y cuál es el tubo de salida. Pues simple. El tubo que va para arriba es el de salida. Y además también es el de salida porque es el de menor diámetro. Así de simple se identifica cuál es el tubo de salida de una bomba y cuál es el tubo de entrada. ¿Quedó entendido, jóvenes? En este caso, los diámetros son bastante grandes. 25 centímetros de diámetro y 15 centímetros de diámetro son diámetros muy grandes. Muy grandes. Si comparamos con bombas de aplicaciones normales, por ejemplo, aquí en mi casa tengo un tanque de agua. En este caso es una bomba, voy a hablar de una bomba de agua. En este ejemplo es una bomba de aceite. Yo tengo un tanque de agua a nivel de tierra y tengo instalada una bomba para subir el agua de ese tanque. Yo lo tengo a nivel de tierra,
muchas gentes, este tanque lo entierran. Lo entierran. Así que la bomba, si el tanque está enterrado por acá, entonces ese tubo debe tener aquí un codo para succionar el agua del tanque que está enterrado. ¿Sí me entienden eso? ¿Me entienden, jóvenes? Sí. Sí. En mi caso, no, yo tengo el tanque así, no lo tengo sobre tierra. Entonces succiona directamente del tanque así. Y esta bomba la utilizo para subir al agua a un tanque que tengo en el techo de la casa. Y ese tanque está allá arriba. Bueno, arriba estaría así. De hecho, es más grande el tanque que está allá arriba, pero obviamente la altura a la cual subo el agua al tanque de arriba, pues son como unos 5 metros. Son como unos 5 metros. Desde aquí de la succión de la bomba a donde descarga al tanque de arriba, son como unos 5 metros de altura. ¿Para qué? Para poder tener agua del tanque de arriba. A su vez tengo un tubo de salida hacia la casa para poder tener siempre agua en la casa. Porque normalmente, incluso en muchos días de estos, como ahorita, casi no hay agua en la tubería. Apenas sale una gotita del agua que viene de allá, de afuera, de la red de distribución, apenas sale una gotita. Entonces, para eso tengo esta bomba. En las noches hay un poco más de agua en la red de distribución. Se llena el tanque este de abajo, lo lleno en la noche y lo subo en la mañana, lo subo al tanque de arriba y con eso ya tengo agua para todo el día. ¿Me entienden eso, jóvenes? Y la bomba que yo tengo instalada es una bomba pequeña. Nada más para que tengan una idea. El diámetro de del tubo de succión, en lugar de 25 centímetros, es como de unos 5 centímetros. Y en lugar del tubo de salida de 15 centímetros, es como de unos 2 centímetros. De 5 y 2. 5 centímetros, estoy diciendo casi 2 pulgadas del diámetro del tubo de entrada. Y 2 centímetros, 1 pulgada, casi 1 pulgada es más, es de menos de 1 pulgada, es de media pulgada. La bomba que yo tengo instalada, el tubo de entrada es de 2 pulgadas y el tubo de salida es de media pulgada. Y es una bombita pequeña. Inclusive, nomás para que tengan una idea, pongan atención. El tanque que tengo acá abajo, más o menos, es de una capacidad de 1000 litros de agua. Si hubiera instalado una bomba de este tamaño, ¿en cuánto tiempo subiría el agua del tanque de abajo? ¿En cuánto tiempo subiría el tanque de abajo al tanque de arriba? ¿En cuánto tiempo vaciaría el tanque de abajo? Menos de un minuto. En casi un minuto. Porque esta bomba va a succionar 1100 litros en un minuto. Entonces,
si mi tanque es de 1000 litros, esta bomba lo vaciaría en 1 minuto. No puse una bomba tan grande como esta, porque me hubiera salido mucho más caro, obviamente, y consumiría más potencia. No me interesa vaciarlo en 1 minuto. Así que no me importa si lo voy a vaciar y se vaya a tardar 15 minutos. Pero prefiero poner una bomba más chica, aunque se tarde más, pero que consuma menos potencia, aunque se tarde 15 minutos. Y más o menos es lo que se tarda la bomba que puse pequeña. Unos 15 minutos para vaciar el tanque de arriba y subirlo al tanque de arriba. El tanque de abajo y subirlo al tanque de arriba. Es decir, la capacidad de la bomba que yo tengo instalada es como 1/4 de la capacidad de esta bomba. Porque en lugar de 1 minuto, más bien no 1/4, mucho menos. Mucho menos. Si se traza, si 1000 litros lo sube en 15 minutos, dividan 1000 litros entre 15 minutos y ese es el gasto de la bomba que yo tengo instalada. ¿Me entienden eso? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, Inge. Para que tengan una idea, para que puedan entender la aplicación. Ese sería el gasto de la bomba que yo tengo instalada, más o menos. Si dividimos 1000 litros. 7, profe. ¿Perdón? Ah, sí. Ya son las 7, ya lo entendí. Esa sería la capacidad de la bomba que yo tengo instalada. Pequeña, tarda más tiempo, pero me sale más barato. Bueno. No terminamos el planteamiento. Vamos a continuar el lunes. El lunes terminamos de ver el planteamiento del problema y empezamos la solución del problema. Todavía, o más bien, traten de hacer el planteamiento de su tarea 2.4. Traten de hacer el planteamiento. Profesor, nomás una... Sí, pero en su tarea, los datos de entrada se ponen aquí, en el estado 1. Y los datos de salida no se ponen acá, en la salida del difusor. No, se ponen aquí abajo. Lo que es la salida de la tobera, porque son datos de la salida de la tobera. Entonces se ponen aquí abajo. ¿Entendieron eso, jóvenes? Pero, Sí. pero también le ponemos líquido, agua, profe, o Sí. ya nomás con... No, les dije. Así como en el ejemplo, abajo de la palabra líquido le puse aceite, ustedes le pondrían agua. Nada más para que esté completo el problema. Si ya sabemos el nombre, pues que se vea el nombre del líquido. No está de más. Entonces, lo que yo quiero recalcarles es, los datos de salida no se ponen acá, en la salida del difusor. Se ponen aquí, en la salida de la tobera. Porque los datos son de la salida de la tobera. Entonces se ponen aquí, abajo de donde dice garganta. ¿Entendieron eso, jóvenes? Sí, profesor. Entonces traten de hacer el planteamiento. Pongan los datos en el lugar correcto, no donde sea. Aprendan para que entiendan e interpreten correctamente los datos. No al ahí se van.